El hogar debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Cuando la gente nos trate, se le antoje conocer a nuestro Dios. Amén. Creo que para poder lograr que sea el hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra, pues lo primero debe reinar el respeto. Volvemos a encontrarnos una vez más con la lección La vida en comunión con los demás. Les saluda su amiga Lisbeth Ruiz. Ya casi estamos a punto de terminar este trimestre de la lección. Y saben, el día de hoy me acompañan unas personas muy especiales. Y voy a pedir que se presenten, pero para esto primero les voy a hacer una pregunta. Saben que vivimos en un mundo muy globalizado donde casi se nos absorbe el tiempo. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes dedicar tiempo para su familia? Hola, ¿qué tal? Marcia Elizondo, feliz de estar aquí nuevamente. Y bueno, la pregunta tiene para opinar mucho. Si lo más importante no fuera la familia, pues entonces, ¿qué lo sería? ¿No? Es lo más importante. Un gusto, una vez más. Mi nombre es Ian. Es un placer estar rodeada de estas bellas personas y frente al público. Yo lo veo respondiendo a la pregunta por este lado de que, bueno, al día de hoy no, ¿verdad? O sea, al día de hoy no trabajo, al día de hoy no es que como que tenga cosas muy que haga yo por mi familia o que dependan mi familia de esas cosas. Sin embargo, en el día de mañana que crezca, que lo vamos a ir hablando, yo trabajaría o yo haría las cosas por mi familia. Entonces, si yo hago las cosas por mi familia, pero no le dedico tiempo a mi familia, hay una discrepancia. Entonces es tan importante porque es el centro de las cosas que hacemos en nuestro día. ¿Qué tal? Les saluda Oscar Rivera. La familia. Orden de prioridades, Dios nuestro Señor. La familia es lo segundo. Y francamente, cuando hablamos de trabajos, en todas partes somos totalmente reemplazables. Te mueres hoy, mañana te lloran, pasado es el servicio y al día siguiente ya hay alguien en tu escritorio. Así de fácil, en todos lados, pero en la familia no somos reemplazables. La familia es una de las principales prioridades, como decía, después de Dios. Grandes respuestas. Y ustedes que nos están viendo, por favor comenten qué tan importante es para ustedes dedicarle tiempo a su familia. Pero antes de empezar con este estudio, profe Marcia, le voy a pedir si puede hacer una oración para poder empezar. Claro que sí. Padre Santo, estaremos hablando de la comunión, lo que estamos aprendiendo, repasando acerca de la comunión con los demás. Y te invitamos para que seas nuestro centro, nuestro invitado. También con quienes nos ven, Señor. Que tú seas el centro de sus hogares. En el nombre de Jesús te invitamos a esto. Amén. Amén. Bueno, esta lección de escuela esta semana estuvo impresionante. Para mí es algo muy impactante para mi vida. Y saben que el apóstol Pablo nos dio varias recomendaciones para tener una vida llena de felicidad. Y especialmente, él dice, esposos, amad a sus esposas. Y esposas, sométanse a sus maridos. Saben que cuando pienso en esta frase, yo algún día quiero casarme y formar una familia. Pero cuando empiezo en esta frase de esposas, sométanse a sus maridos, ¿a qué se refería el apóstol? ¿Se refería a que tenemos que estar calladas, sumisas, sin decir nada? Siempre a manera de broma. Pero muy de broma, ¿eh? Pero muy de broma. Con mis amigas siempre les digo, es que soy la presidenta del Club de Esposas Sumisas, así como dice Pablo. Pero es broma, ¿eh? También en serio, algunas cosas en serio. Bueno, al comprender con qué intención se dice esto y cuál es el comparativo que hace de Pablo de Cristo con la iglesia, obviamente que sí nuestro comportamiento debe ser sujetarnos a nuestro marido, ¿verdad? Y bueno, hablando de los esposos terrenales, cada quien tiene experiencias diferentes. Nosotros tenemos 2 hijas y escuchar a nuestras hijas decir, quiero conseguirme un esposo mínimo como mi papá.
Y ahí es donde yo digo, pues claro, ¿cómo no le voy a dar su lugar, verdad? ¿Cómo no voy a estar contenta de hacer cosas para él, de corresponder para él, si la verdad Dios me ayudó a elegir a un caballero en mi vida? Ay, qué No. bonito. Vámonos. Igualmente fue el mejor regalazo que el Señor me dio. Miren que hablando Ya les va a tocar. de esto, déjenme regresarme al Génesis. Nuevamente, no sé si ustedes sabían, sí lo han leído, pero no sé si le pusieron atención. A ver. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, perdón, a nuestros primeros padres, déjenme regresarme del nombre, los llamó Adán a los dos. Porque el nombre Adán tiene que ver con humanidad, un nombre genérico. Entonces, a ver, Adán. Pero al hombre no se le llamó varón, sino hasta después de la primera cirugía. Y el término varón es Ish. Se le hace la cirugía en el costado, se le saca una costilla, se hace lo más bello de la creación, que es la mujer, lo mejor. A ella cuando Adán la contempla recién despertado de la anestesia, la contempla y dice, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada, y dice un término, Isha. Ish es varón, Isha, algunas versiones antiguas le llaman varona, pero como el término ya está en desuso, dice, ella será llamada mujer. Entonces, pero el juego original de palabras es Ish, Isha. Sí, hombre, mujer. Ahora, quiero llamar su atención ahí a ese nombre. Quiere decir que nuestros primeros padres, ambos, hombre y mujer, compartieron los mismos huesos, la misma carne y las mismas manos creadoras. Como iguales. Iguales en dignidad ante Dios. El término sumisión entra con el pecado, desafortunadamente, pero todavía se puede aspirar al ideal de Dios en una sumisión mutua, en respeto mutuo y en pertenencia mutua, aunque sean dos personas individuales con su forma de pensar individual, pero se pertenecen mutuamente, y entonces un amor mutuo que según Efesios 5:25 debe estar dispuesto al sacrificio. Ian, ¿algo rápidamente que quieras comentar? Sí, cuando yo leía esta parte también me preguntaba a qué se refería, pero justo la lección después te dice que se refiere a la fidelidad, que tanto la mujer le debe de tener al hombre como el del hombre a la mujer, es por igual, como bien dice el pastor, porque nos habla sobre pues respeto, pero este posicionamiento que se le debe tener en segundo lugar después de Dios, debe de estar en ese nivel. Exacto. Y bueno, esta es una comparación que donde los dos son iguales, ¿no? Pero para seguir, antes de seguir con este tema, vamos a ir a la pregunta del Vox Populi, una sección muy importante. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu relación con tu familia o comunidad de fe? Creo que las relaciones familiares o con la comunidad de fe pueden fortalecerse cuando uno sabe escucharlos y se interesa también por sus problemas, ¿no? Nos movemos en un ambiente más conocido y en un ambiente que puede llegar a ser personal, y así unos por otros tenemos una comunión mejor. Lo mejor sería comunicarse para tener una relación más cercana. Para fortalecer mi relación con mi familia, debo tener más escucha activa con ellos. Creo que estando pendientes a ellos, con una llamada, con un mensaje, aunque no estemos cerca físicamente, pues a la distancia aún se puede. Pues miren, primero que nada se tendría que fortalecer la relación propia con Dios nuestro Señor, y de ahí fluye el resto de las relaciones, tanto con la sociedad como con nuestra familia primeramente. De otra forma no hay congruencia. Hacernos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos, y permitir que los demás sean responsables ante lo que sienten y piensan y hacen, y también pedir la intervención de Dios en nuestra vida y en esa situación. Bueno, amigos, continuamos y también queremos escuchar, queremos ver sus palabras, que por favor escríbanos lo que ustedes opinan sobre esto. Saben que como estudiante de psicología he podido ver que
la familia, el núcleo de la familia es algo muy importante, porque de ahí se va a formar nuestro carácter. Y hay una frase que me gusta mucho del libro del Hogar Cristiano, en la página número 11, que dice lo siguiente: el hogar debe ser hecho todo lo que implica la palabra. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra? Y la pregunta aquí es, ¿qué principios pueden compartir ustedes, que tienen experiencia, en cuanto a la educación de sus hijos para conservar esta atmósfera celestial? Bueno, sabemos que todo enseña, ¿no? Y de todo se aprende. Siempre pienso en eso porque aún cuando observas a alguien que no es el mejor ejemplo, también de eso aprendes, ¿no? Y nosotros venimos de hogares donde pudiera ser el caso en el que digamos, yo no quiero mi hogar así. Cuando yo forme mi hogar, yo quiero un hogar de esta manera, por lo que podemos venir cargando, ¿no? En nuestra familia. Sin embargo, hay que tener mucha conciencia que el ejemplo de los padres es lo que más enseña. Te puedes sermonear, lo puedes sentar, lo puedes hacer al niño, al hijo, puedes hacer que esté repitiendo lo que tú le digas, pero lo que más va a aprender de ti es del ejemplo. Y aquí es donde viene el compromiso más grande. Hay algo que nos pasa a las mamás a veces que queremos como que agarrar parejo, sobre todo si tienes 2 o más hijos, quieres agarrar a todo parejo y hay que entender que cada hijo tiene su propia personalidad, su propia manera de aprender, su propio ritmo, su propia velocidad, que no tenemos que estarlos comparando uno con otro porque cada hijo es diferente, pero me quedo con el compromiso del ejemplo. El ejemplo, tener un buen testimonio, ¿no? Porque si no los niños, ¿de dónde van a aprender si no ven lo que ven sus padres? Y mientras no hablen, no hay problema, pero cuando ya hablan, después te dicen, ay, tú me estás diciendo tal cosa y ya te empiezan, ¿no?, a refutar, ¿no?, algunas situaciones. Se nos dan muchos ejemplos en la Biblia de cómo pudiera ser una familia ejemplar, ¿no? O una familia en la que yo puedo cambiar, pero creo que para poder lograr que sea el hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra, pues lo primero debe reinar el respeto. Saben que cuando uno lee lo que viene aquí en Proverbios, en los textos del día, se nos habla de instrucción, pero también de corrección. Déjenme poner un momento a un lado la corrección. Ahorita no queremos hablar de corrección. ¿Cómo va a ser posible? Vas a traumar al niño si lo corriges. Y ya vemos cómo están las cosas ahorita por eso. Déjenme hablar primero de instrucción. Para instruir, Dios ha dejado algunos recursos para nosotros. Uno de ellos, claro. Aquí está una maestra, Deuteronomio 6. Las palabras que te digo yo, las repetirás a tus hijos. Me gusta mucho a mí hablar de eso cuando hablo a padres de familia o a jóvenes que están estudiando para ser maestros. Dios tiene sus recursos didácticos y este es uno de ellos, la repetición, la repetición. Es decir, no nos cansemos, perdón que te interrumpí, pero no nos cansemos de... Para eso lo mencioné. Ya la conoce. Sí. No nos cansemos, es que a veces te encuentras con padres que dicen, ya te lo dije, no te lo voy a repetir. Pero Dios dice, repite, repite, no te canses de repetir, no te canses de estar sobre lo mismo. Es que se me olvidó, no te canses, repite. Ese es un recurso didáctico de Dios. Hemos podido ver a través de los años niños que se saben todos los diálogos de una película de 90 minutos. Sí lo han visto, ¿no? Sí. Y no se saben el Salmo 23. O sea, ¿qué es lo que repiten? La repetición, repetición. Además, habla y las atarás. Hasta el recurso visual. En Números 15 les dijo a los hijos de Israel que se hicieran unas franjas azules al extremo de su vestidura. ¿Para qué? Para que te acuerdes de los mandamientos de Jehová. Tú los miras y te acuerdas. O sea, también el recurso visual estaba de por medio. Pero el asunto de la instrucción.
La escritura de Ellen White dice que el niño debe aprender a obedecer antes de aprender a razonar. No, es que no quiere el niño, mira, déjalo que haga lo que quiera. Cuando sin crezca, marcar un rumbo. cuando crezca. Va a entender, dicen. Y cuántas cosas podemos ver del desastre social por no corregir sabiamente en su momento. Y yo hablo desde la perspectiva del hijo, porque, claro. Bueno, ahorita papá no soy, pero hay una parte que mencioné en la lección que me gustó mucho, en Proverbios 1:8, que le doy lectura, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Lo importante que es que en el hogar se enfatice lo importante que es que nosotros escuchemos a nuestros padres. Respeto. Y como padres, ¿no? Hacer ver que el escucharme como papá, ¿no? Que escuchar a uno como papá es importante, porque no solamente es el padre terrenal, sino es el padre celestial. Entonces, que un hijo sepa escuchar la voz de aquellas personas que están, pues, cuidando de uno es importante, porque esto define mucho el camino que uno toma y las decisiones. Y que además es un compromiso. Déjenme platicarles algo que parece increíble, pero hace tiempo yo siendo maestra de grupo con niños pequeños, el niño hacía algo que no estaba bien a la hora del recreo. Y cuando yo hablé con la mamá y le digo, mire, es que está pasando esto, ya van 3 días que en el recreo se presenta pues tal cosa, ¿no? Y entonces la respuesta de la mamá fue algo así como, ¿de verdad me estaba diciendo eso? La mamá me vio y me dijo, maestra, es que está tan bonito, me dijo. Dígame si no está bonito mi niño. Está tan bonito que, ¿cómo le voy a llamar la atención, maestra? Después. Entonces, es decir, el niño pues nos toma la medida. Uh-huh. Y eso era en la antigüedad y eso es ahora también, ¿no? Y la importancia de poner disciplina de y poner límites. No tienes que estar con la chancla como la fama de la típica mamá mexicana, ¿no? Pero sí establecer reglas, límites y sobre todo el respeto. También Exacto. El respeto a esa personita pequeña. No solo el de ellos para nosotros, sino a esa persona pequeñita también darle su lugar. Para que él pueda aprender, claro. ¿No? Para su vida. Bueno, a ustedes que nos están acompañando en esta transmisión, por favor, quiero que comenten qué opinan sobre todo esto, pero vamos a ir a la pregunta al experto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede la espiritualidad cristiana traducirse en relaciones auténticas, solidarias y restauradoras dentro de la comunidad de fe? ¿Qué es espiritualidad? Cuando tú te imaginas a alguien muy espiritual, te imaginas a alguien serio, que no se duerme en el culto y que se sabe de memoria todos los textos de la Biblia. Corintios y Colosenses son las cartas que más nos explican qué es la espiritualidad. Corintios desde el aspecto negativo y Colosenses desde el positivo. Y si algo nos enseña la carta a los Colosenses, tal como la hemos visto a lo largo de esta semana, es que espiritualidad es amor. Una persona espiritual es alguien que ama a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. Pero no vamos a aprender a amar estando solos. Por eso necesitamos una comunidad de fe que nos enseñe a amar, que nos enseñe a tener paciencia, a tener humildad, a soportarnos unos a otros. O como dice Colosenses, a revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y para aprender, necesitamos descender del monte en el que nos encontramos a solas con Dios, al valle donde nos encontraremos con nuestros hermanos que nos necesitan y a quienes necesitamos. Por eso que nadie diga, la salvación es personal, cada quien llega al cielo solo. No, Dios nos ha dado una comunidad. El amor crea la comunidad y la comunidad genera amor. Por eso todos caminamos juntos hacia la Jerusalén celestial, aprendiendo a amar, aprendiendo a sobrellevarnos, aprendiendo que ser hombres y mujeres espirituales es ser amorosos unos con otros. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Así que no se te ocurra querer quedarte con Cristo allá en la cima del monte. Desciende con tus hermanos, no dejes de congregarte y que cada día, cada sábado, cada momento de espiritualidad sea un momento de amor.
Agradecemos al experto por esta aportación de estar juntos como sociedad. Y hablando de esto, la escuela sabática ya hablamos sobre los cónyuges, sobre la familia, pero viene una parte muy importante, que es las relaciones con otras personas. ¿Saben qué consejos nos darían para poder tener una buena relación laboral? Yo creo que los más cercanos son los que más nos conocen cuando ya nos desenvolvemos en un ambiente a veces de estrés o de estar sobre tiempo, ¿no? Nuestra familia es la que mejor nos conoce Claro. cómo reaccionamos ante el estrés y los compañeros de trabajo, ¿no? Este, y aquí, pues, creo que hay que tener mucho cuidado. La pregunta es cómo respondemos, ¿no? Ante esto, pues, bueno, si cumplimos nuestras responsabilidades, cada trabajo tiene una misión, una visión que cumplir. Y si todos estamos enfocados hacia dónde vamos caminando, con reglas claras, con descripción de puestos, porque a veces queremos hacerlo de otro, o simplemente no hacemos nuestra parte, pero si todo eso lo tenemos bien claro, me parece que se puede fomentar un ambiente, ¿por qué no?, de cordialidad, el comprender a los compañeros y el darnos a respetar también, ¿no? Justo como lo decía muy bien la maestra, habla sobre los roles y las dinámicas que se deben de establecer previas. Hay, en las clases que he tenido de administración, hay una parte en la que se nos habla de lo laboral, de estas relaciones. Hay un término que se utiliza, o un término, que es sobre 6 sombreros para pensar, no sé si los han escuchado. Sí, Claro. sí. Sí. Ese es un ejemplo que lo vi creo que en los primeros años, que es muy bonito porque todos tienen algo importante que aportar al equipo sin entrometerse en tareas que no le corresponden. Son 6: blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. Cada uno de estos tiene un enfoque. Por ejemplo, el blanco es el informativo, el azul es el de los sentimientos, el negro es el del juicio negativo, el amarillo juicio positivo, el verde la creatividad y el azul el control. Entonces todos ellos juegan un rol importante, y cuando me decían un ejemplo, ¿no?, que podríamos hacer, estamos en una discusión, en un trabajo laboral, ok, pastor, póngase por favor el sombrero blanco. Y entonces nos vamos Que poniendo asuma ese este papel, rol, ¿no? ajá, y hasta es algo un poco más pues visual porque pues, me lo está diciendo, y me lo está diciendo de una forma un poco más Ajá, agradable. claro. Usted verde, usted azul, y así. Entonces esta es una forma de poder llevar una cuestión laboral de manera pues, adecuada desde lo administrativo. Cuando hablamos a los patrones, porque aquí el apóstol Pablo nos lo dice desde la perspectiva de la esclavitud del Imperio Romano. Y claro, ya la sección del martes nos aclara detalles en relación con la esclavitud en aquellos tiempos, nada que ver con las prácticas esclavistas de Occidente, bastante más recientes, no era equiparable, aunque jamás fue el plan de Dios que hubiera esclavos. Pero hablando de lo laboral, aquí nos habla de un buen patrón o un buen empleado. ¿No? O sea, nosotros como cristianos, soy empleado, ¿cómo debo actuar? Soy patrón, ¿cómo debo actuar? Entonces, se me fue la mente con Daniel. Daniel, aunque era un altísimo funcionario, estuvo en el Imperio Babilónico y también en el Medo-Persa, de todos modos, él se comportaba como un empleado intachable, al grado que cuando le buscaron un error, lo único que le pudieron encontrar, y no era error, era lo que tenía que ver de su relación con su Dios. A ver cómo vamos a manchar la reputación de este. No podían. El tipo tenía un comportamiento íntegro. Ahora, el patrón, dicen por ahí, trata bien a la gente cuando vayas de subida, porque cuando vengas de bajada, te lo vas a volver a encontrar y se van a querer desquitar. Hay que tratar a la gente bien. Y es que no todo es para siempre. Y eso lo vemos con frecuencia, ¿no? En un momento eres el director general, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que yo soy maestra. En otro momento, ¿sabes que ahora te necesitamos otra vez en grupo? Ahora estás de presidente de esto y al rato estás otra, es decir, y
ser la autoridad laboral no es sinónimo de autoritarismo. Exacto. Una cosa es ser el líder, quien está al frente, y otra cosa es ya la conducta que cada quien tiene. ¿Saben que un maestro de la Facultad de Psicología me dijo que las relaciones informales sostienen relaciones formales? ¿Qué es esto? Que si un jefe trata bien a sus empleados y lo quieren mucho y todo acá porque tienen buen trato, en la relación laboral lo van a sostener ellos. Sí, oye, no, pues hay que trabajar bien porque pues él nos trata bien. Vale la pena. A final de cuentas, yo lo resumo en una sola palabra y es el respeto. Exacto. Y el respeto, estoy hablando de personas que pueden tener el trabajo más humilde, ser el conserje del lugar, pero una persona altamente respetable. No sé si a ustedes se les venga a la memoria a alguien, ¿no? La persona, no sé, que está en la tiendita vendiendo, por ejemplo, en una escuela, el guardia que está parado en la puerta todo el día, 8 o 10 horas en el mismo lugar y está dándote los buenos días. Es decir, una actitud de respeto simplemente, pues eso es lo que recibe de regreso. Y justo nos hablaba a lo largo de la lección del respeto al cónyuge, a la familia, a las relaciones. Pero, ¿saben? Tengo una pregunta, el poco tiempo que nos queda. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos comportarnos sabiamente y por qué? En el minuto que nos queda. El apóstol Pablo dijo con los de afuera, sea su palabra con gracia, sazonada con sal. ¿De qué nos sirve toda la teoría si al tratar con la gente, voy a ponerlo entre comillas, de los de afuera, van a decir, oye, eso que son cristianos? Saben que esta semana la vi como una escalera. Primero, si podemos tener felicidad con nuestro cónyuge, podemos tenerlo con nuestra familia. Y vamos escalando, si lo tenemos la felicidad con nuestra familia, podemos encontrarla también con nuestras relaciones. Y al final, pues todo nos lleva a Dios. Entonces, en 3 palabras, ¿con qué se quedan de esta lección? Con la empatía. Empatía. Me quedo con la empatía, y eso, de ahí se derivan muchas cosas. Bien. Relación con Dios y con los hombres. No son 3, pero... Que cuando la gente nos trate, se le antoje conocer a nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, pues esta fue la lección número 12. Los invitamos, queridos amigos, a que nos sigan sintonizando en las siguientes lecciones. Y ahora que vamos a tener estos principios que nos dejó, podamos aplicarlos a nuestra vida porque es algo muy importante, donde podemos encontrar paz, podemos encontrar felicidad y la armonía de estar todos juntos.